Vamos a comentar que ahora que estuvimos en el programa de aniversario por allá en la ciudad de Manuel Doblado, San Pedro Piedragorda, mejor conocido por ahora sí que en Guanajuato, comentamos sobre un tema que era el tema de los abuelos. Y he recibido varias llamadas preguntando cómo implementar este tema, o sea, cómo llevarlo a la práctica en familia. Entonces, una de las afirmaciones fue: los abuelos son los que resguardan el tesoro familiar. Nuestros abuelos son los que saben de tradiciones, saben de costumbres, saben de actitudes, tienen la sapiencia popular en el dicho. Y entonces, cuando nosotros fomentamos la relación de nuestros hijos con sus abuelos y de nosotros para con ellos, continuamos con ese legado cultural. Entonces, una de las primeras sugerencias es que no rompamos esa relación de hijos con los abuelos, de hijos con los tíos, porque entonces se rompe esa tradición familiar, se pierde la identidad familiar. Y para esto es importante que en esa relación se rompa con dos actitudes. La primera actitud en la que, y este es un mensaje para los abuelos, la primera actitud con la que se tiene que romper es pensar que los abuelos solamente van a necesitar de los hijos y de los nietos cuando estén limitados físicamente. Y no, la sugerencia es que no sea hasta que estén limitados físicamente, sino que acepten el cariño de los hijos y de los nietos a pesar de su autosuficiencia y de su fortaleza física. ¿Por qué? Porque el incremento en el cariño y la comprensión se da con la frecuencia. Y si no facilitamos la frecuencia en esa relación, por ese falso orgullo de sentir que todavía no necesitan de nadie, pues llega un momento cuando abruptamente la enfermedad, el accidente, la descompensación metabólica por la edad requiere de esa ayuda, pues ya no formamos esa costumbre. Entonces, primera sugerencia para los abuelos: déjense querer, aunque sean autosuficientes. La segunda sugerencia para con los hijos y los nietos es que la relación entre padres e hijos está supeditada al tiempo. Y cuando digo que está supeditada al tiempo, es que las actividades cotidianas en la vida productiva de los hijos y de los nietos fácilmente nos pueden hacer exclamar: es que no tengo tiempo, ¿sí? Hace poco platicaba yo con una señora en el consultorio sobre cuál era la relación con sus hijos, unos hijos profesionalmente muy brillantes. Dicen: pues es que hace como 3 meses que no lo veo, me llama por teléfono para preguntarme cómo estoy, pero no lo veo porque anda muy ocupado. Y entonces yo conozco a 2 de esos profesionistas brillantes que tienen la junta del Consejo X, que tienen su trabajo profesional muy demandado, pero que a todo le dedican un tiempo organizado, o sea, tienen una agenda. Entonces, la sugerencia para los hijos y las hijas es que el tiempo solamente es uno. No hay días de más de 24 horas, no hay horas de más de 60 minutos, todo es organizarse en el tiempo. Y entonces, así como yo en mi consulta digo, le voy a dedicar tanto tiempo a tales pacientes, pues en mi agenda de la vida personal puedo decir: los martes de 8 a 10 de la noche voy y visito a mis papás o a mis abuelos. Y lo hago organizado, porque cuando surge el gusto por quererlo hacer, pero sin organización, nunca hay tiempo de nada.
Y entonces les vuelvo a decir, el tiempo solamente es uno. La efectividad está en cómo se organiza el uso del tiempo. Y entonces, así como de repente tenemos que hacer actividades para satisfacer nuestras necesidades, como comer, como dormir, como asearnos, si no nos organizáramos en el tiempo, seguramente tampoco tendríamos tiempo de comer, ni de dormir, ni de asearnos. Pero no, todos le damos un horario para hacer eso. Pues la misma sugerencia es en la relación padres e hijos, nietos y abuelos. Es cuestión de organizarnos para. La siguiente sugerencia es que los padres que nos han bendecido con muchos hermanos o con pocos hermanos, bueno, pues la relación tiene que ser organizada, no de tumulto. ¿Cuándo es una relación de tumulto? Cuando todos los hijos y los nietos les caemos a los papás en domingo o en sábado o entre semana, y como vándalos llegamos a consumir su despensa, su orden y limpieza, y nos vamos con la gran satisfacción de haber degustado aquel platillo rico de la abuela. Pero no nos atrevemos ni siquiera a organizarnos para levantar la mesa, para dejar el lugar limpio o mejor que como estaba. Entonces, una sugerencia práctica en esta correlación es que los hijos nos organicemos de tal manera que no dejemos la carga del consumo de los alimentos en los abuelos, y que entonces tengamos la sensatez y la creatividad para distribuirnos la carga del consumo de los alimentos, y de igual manera dejar el lugar mejor que como estaba. ¿Cómo se le llama a esto? Orden y laboriosidad. Cuando hemos hablado de la virtud, una característica de la virtud son los hábitos operativos buenos que nos hacen sentir felices, pero también hacen sentir feliz a nuestro entorno. Entonces, yo les puedo asegurar que después de algunos años de estar recibiendo a los hijos y a los nietos en casa, se recibiría con más gusto, a sabiendas que se comparten los alimentos, a sabiendas que el lugar queda limpio, a sabiendas que todos se organizan para compartirse generosamente y no todos llegan y consumen la despensa de los abuelos. Otra situación muy práctica: no hay que hacer estas visitas tumultuarias, y si se hacen, que sea de una manera organizada. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos viven una vida organizada toda la semana, y entonces ¿por qué no nos organizamos los hijos para que el hijo 1 los visite el lunes, el hijo 2 el martes, el hijo 3 el miércoles, y si la familia es pequeña pues vuelve a repetir el rol o lo comparte con los nietos, y no se organicen todos para caerles como manifestación en un solo día, y que ni siquiera se disfruta plenamente, porque algo que le es indispensable a los abuelos es un tiempo de correlación en la comunicación y en la escucha. No es la distracción de ver cómo andan danzando los nietos, es acompañamiento, es escucha, es disposición de parte de nosotros los hijos a practicar una virtud que se llama comprensión y paciencia. Cuando hablamos de la virtud de la comprensión, la entendemos como aquella que nos enseña a comprender y estar en los zapatos del otro. Entonces, cuando de repente los hijos empezamos a apresurar a nuestros padres, oye, qué tardado eres, date prisa, no estamos comprendiendo que ellos ya están limitados en agilidad, y entonces nosotros tenemos que tener la disposición paciente de acompañarlos y ayudarles, ¿sí? Cuando nosotros nos organizamos de esa manera y
los visitamos cada hijo en diferente día o compartimos horas o noches con ellos, esto les resulta mucho más placentero que tener la invasión tumultuaria un día en la semana o el fin de semana. Otra sugerencia es que a medida que la edad va en declive, se requiere de más atención de salud. Entonces, es importante que los hijos estemos al pendiente del estado de salud de nuestros padres que ya son abuelos y nos turnemos el acompañamiento para la atención de su salud y la administración de sus medicamentos. Y entonces, aquella actitud del profesional brillante que le llama y le pregunta nada más ¿cómo estás? Pues puede ser que lo considere, vaya, el detalle bueno de llamar un ¿cómo estás? Pero es más importante el acompañamiento, ¿sí? Hay otra situación que no debemos desaprovechar en la relación con los abuelos. Nuestros papás que son abuelos tienen una gran riqueza que fortalece a la familia. Esa gran riqueza es que tienen todo el tiempo para reflexionar, para orar, y entonces aprovechemos en economía espiritual a pedirle que pidan por nosotros, por las necesidades que tengamos para cada familia joven o para cada familia productiva. Entonces, cuando esta situación la aprovechamos, tenemos la gran riqueza espiritual de disfrutar del beneficio de la oración que hacen nuestros papás que son abuelos y que muchas veces no les pedimos que nos encomienden en sus oraciones, aunque seguramente por el gran amor que nos tienen, ahí nos tienen encomendados. Otra situación muy práctica es que estemos al pendiente de la nutrición y el ejercicio acorde a su edad. Y entonces aquí una sugerencia es: ¿cuántos de nosotros como hijos hemos consultado, ¿sí?, que a una edad avanzada las grasas ya no se digieren tan fácilmente, que a una edad avanzada los alcoholes dañan más rápido la salud, que a una edad avanzada las comidas muy condimentadas dificultan la digestión, que a una edad avanzada se requiere de complementos alimenticios que no se alcanzan a obtener de los alimentos cotidianos. Y entonces, en razón de eso, nosotros tenemos que proponerle a nuestros padres que son abuelos y proveerles una alimentación acorde a su edad. Y no que si a mí me encantan las carnitas con unos chiles jalapeños bien picosos, llegue y lo ofrezca como el alimento que ellos pueden consumir. Hay que ponernos en sus zapatos. Y luego, perdón, porque luego se siente la familia porque dice, te traigo de desayunar y no quieres. Ya no lo voy a traer. Sí, sí. Y ahí hay otra situación. Decíamos que es importante fomentar la generosidad y la paciencia para romper con ese vicio que se llama orgullo, ¿sí? El orgullo de algunos abuelos que dicen: yo tengo mi casa y no tengo por qué andar viendo caras, que vengan a verme, ¿sí? Entonces, una sugerencia para estos abuelos es: déjense querer. La distancia de una casa a otra es la misma y espontáneamente pueden llegar a visitar a sus hijos. Pero igual los hijos no sean tan sentiditos porque llegaron con el menudo bien picante y ya no pueden digerir las grasas y no se lo comen y dicen: no, como dices tú, ya no le vuelvo a traer. No, tengamos un poco más de comprensión y pongámonos en los zapatos de nuestros papás que son abuelos. Una sugerencia más, la última y nos vamos, es que hay un dicho popular que dice que los abuelos están para chiquear a los nietos, ¿sí? Y una sugerencia para los abuelos es: los abuelos están para querer a los nietos
y estar en la misma línea de formación que los padres. Entonces, una sugerencia sensata es que aunque los nietos visiten la casa de los abuelos, no es para liberarse de la exigencia que hacen los papás en casa, es para estar en la misma línea, solamente que con más paciencia y con más sabiduría. Entonces, nada les cuesta a los abuelos platicar con los papás sobre el comportamiento que deban tener los hijos en orden y limpieza, en relaciones entre hermanos. ¿Para qué? Para reforzar esa educación. Y no corran los hijos que inteligentemente dicen, pues corra a casa de mis abuelos porque ahí me dejan hacer lo que yo quiero. No, esto distorsiona la relación de educación. Entonces, una sugerencia para los abuelos es platiquen con los hijos de qué manera educan a sus nietos y sean un refuerzo amoroso y paciente. Oye, y que también las visitas, pues verdaderamente sea una visita, no una guardería, ¿no? En la que van, dice, yo sí veo a mi papá y a mi mamá y le llevo a mis hijos. Así pues sí, es. se los dejas en la semana para que se los cuiden, pero el fin de semana ni siquiera se paran, porque al cabo que ya los llevan entre semana, ¿no? Pero en realidad los toman como una guardería. Mira, y sobre todo hay en los abuelos jóvenes, disfrutan de los nietos, ciertamente, disfrutan de los nietos, pero hay que organizar una relación de convivencia en razón de los abuelos. Yo les voy a comentar una experiencia. Los hermanos que estamos aquí en León tenemos un rol de atención de la abuela, que es mi mamá, y ahí incluimos a la abuela, que es mi suegra. Entonces, nos toca cada seis fines de semana atenderlas todo el sábado y todo el domingo. Por eso no vine el domingo pasado. Pero todo el plan es en razón de sus gustos, en razón de sus limitaciones, en razón de su dieta, y entonces toda la familia hacemos el rol de convivencia en razón de atenderla, no de distraerla y que nos vea, ¿sí? Bueno, pues una familia de 2, de 3 o de 4 hijos, si se organiza un fin de semana en razón de atender a sus abuelos, y ya si quieren los demás hermanos incorporarse, son bienvenidos en generosidad, pero la obligación te tocará, la obligación amorosa, no la tomemos como peso, la obligación te tocará 1, 2, 3 o cada 4 fines de semana. Y entonces, organizándonos, la situación es que en las relaciones familiares es importante organizarnos y no andar haciendo manifestaciones espontáneas en la casa, o se enfermó el abuelo o la abuela y ahí está toda la manifestación afuera del hospital. De todos modos ni dejan entrar a nadie, solamente con un pase y a determinadas horas, pero hay una manifestación solidaria ahí que no sirve para qué, para nada. En cambio, si se organizaran después la atención en horas, resultaría mucho más efectivo que hacer tumultos que solamente pretenden hacer que estamos con ellos, ¿sí? Entonces, la sugerencia es organicémonos en la relación. Y creo que esto de la virtud lo dejamos para la próxima sesión, porque se nos acaba el tiempo. Eso es muy cierto.